En Duende Reddit, la historia de hoy es... Después que mi padre falleciera, hace 2 años mi madre me invitó sorpresivamente a unas vacaciones familiares en Grecia, pero cuando me hizo pagar todo, y me excluyó constantemente me dijo, «Estás siendo paranoica e ilógica». Mi repentina decisión desató una guerra familiar que nadie esperaba. Voy a contarles algo que hice y necesito saber si actué correctamente. Seré lo más breve posible. Hace unos días regresé sola de Grecia, aunque se suponía que era un viaje con mi madre y mi hermana. Para darles contexto, nunca he tenido buena relación con ninguna de las dos. Tengo 26 años, mi hermana es 3 años menor, y mientras crecíamos, ella y mi madre siempre formaron un equipo inseparable. Mi padre no era tan parcial, pero mi madre siempre favoreció descaradamente a mi hermana. Son prácticamente idénticas, así que supongo que no debería haberme sorprendido, pero aún así me sentía completamente excluida. Con el tiempo lo superé, y desde que mi padre falleció hace un par de años, solo nos reunimos por compromiso unas pocas veces al año en festividades. Fuera de estas obligaciones familiares, apenas las veo. Este año, sorprendentemente, mi madre me preguntó hace un par de meses si quería acompañarlas a un viaje a Grecia para fortalecer lazos familiares. Nos quedaríamos una semana para disfrutar de unas verdaderas vacaciones. No voy a mentir, me emocioné bastante porque después de años de ser ignorada, por fin sentí que me veía como su hija, así que acepté sin pensarlo demasiado. Probablemente fue un error, porque enseguida me endosaron todo el trabajo pesado del viaje. Me dijeron que solo confiaban en mí para la planificación, así que reservé todo y, por supuesto, pagué todo de mi bolsillo. Me aseguraron que me lo reembolsarían después, y les creí. Cuando finalmente volamos a Grecia, apenas pasaron 2 días cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Me estaban haciendo pagar absolutamente todo mientras seguían prometiendo que me lo devolverían luego. Lo justificaban diciendo que era más práctico que solo una persona manejara los gastos por ahora, para evitarse la molestia de sacar sus tarjetas o efectivo constantemente. Me di cuenta bastante rápido de que en realidad no tenían intención de devolverme ni un céntimo. También noté por su comportamiento que realmente no me querían allí. Solo me habían llevado como su cajero automático ambulante. No hicieron ningún esfuerzo por incluirme en sus conversaciones o actividades. Una vez más estaba completamente excluida de su pequeño club. Me dejaron perfectamente claro que mi único papel era financiar sus vacaciones y nada más. Empecé a sentir un profundo resentimiento. Las confronté directamente, pero lo negaron todo y me dijeron que estaba siendo paranoica e ilógica. Esa misma noche decidí marcharme por mi cuenta. Abandoné el hotel y tomé el primer vuelo disponible. Regresé a casa sin avisarles, y ni siquiera me enviaron un mensaje hasta que ya me había ido. Tal como esperaba, cuando se dieron cuenta, empezaron a bombardearme con mensajes e intentar llamarme, pero no vi nada hasta que aterricé en casa. Estaban en pánico porque ya no podrían pagar el resto de sus vacaciones, alegando que era mi culpa por haber hecho reservas demasiado caras. Me acusaron de abandonarlas sin medios para cubrir los gastos por su cuenta, y exigieron que solucionara este problema. Sinceramente, no me siento responsable de nada y no creo haberlas abandonado. Simplemente reconocí que no era bienvenida y me fui. ¿He actuado mal por dejar las vacaciones y volver a casa porque me sentí excluida? Edición. Se quejan de falta de dinero porque dicen que estoy siendo injusta al no contribuir a los gastos del viaje. Según ellas, habían planeado dividir todo entre las 3, y ahora que son solo 2, todo les resulta mucho más caro. Es obviamente una excusa para sacarme más dinero. Mi hermana empezó a trabajar hace poco, así que no tiene muchos ahorros, y mi madre jamás ha trabajado un solo día en su vida. Siempre dependió económicamente de mi padre, y actualmente vive de la herencia que él le dejó. Entiendo por qué querían que yo financiara el viaje, gano más dinero que las dos juntas, y ese era el verdadero motivo por el que me invitaron. Ahora todo está clarísimo. No es que estén en la ruina absoluta. Tienen efectivo y tarjetas, pueden pagar perfectamente lo que necesiten, pero están intentando manipularme para que me sienta culpable. Me siento extraña porque nunca había actuado así con ellas, pero tampoco sabía qué más hacer en esa situación, cuando era evidente que solo me querían por mi dinero, y ni siquiera gano tanto, solo más que ellas. Definitivamente necesito que me devuelvan todo lo que he gastado hasta ahora, pero viendo cómo están las cosas, dudo que suceda. Ambas siguen furiosas e insisten en que yo debería seguir pagando, pero no pienso ceder. Actualización 1. Por fin han regresado. Me enteré porque vinieron directamente a mi casa desde el aeropuerto. Las bloqueé hace unos días justo después de publicar aquí porque no quería ningún tipo de interacción con ellas. No iba a darles ni un euro más, ya había malgastado demasiado dinero en ellas y necesitaba recuperarlo, así que estaba mentalmente preparada para enfrentarme a ambas. Lo que no esperaba era verlas tan pronto.
Hoy me despertó el timbre sonando como loco. Cuando las vi por la mirilla, abrí la puerta y les dije inmediatamente que no tenía interés en discutir ni en justificarme, que solo quería mi dinero de vuelta. Antes de que pudieran replicar, les dije que sabía perfectamente que solo me habían querido en el viaje como su fuente de financiación, y que había sido lo bastante ingenua como para caer en su trampa, pensando que quizás por fin mi madre me vería como a su hija. Obviamente eso no iba a ocurrir, y ya que me habían tomado por tonta, lo mínimo que podían hacer era devolverme el dinero y dejarme en paz para siempre. Cuando terminé de hablar, mi hermana empezó a gritarme a la cara, diciendo que estaba loca, que solo estaba siendo insegura y que no tenía derecho a abandonarlas así. Me echó en cara que sabiendo que ninguna de las dos está económicamente estable como para permitirse el viaje que yo había planeado, era extremadamente egoísta por mi parte haberme marchado. Y luego soltó la bomba. No iban a devolverme ni un céntimo porque después de mi partida tuvieron que pagarlo todo ellas mismas, y gastaron mucho dinero de su propio bolsillo. Según ella, ahora tenía que asumir las consecuencias de mis actos, y aceptar que mi dinero se había esfumado para siempre. Me quedé atónita al oírla decir eso sin el menor atisbo de vergüenza, mientras mi madre permanecía callada como si todo fuera perfectamente justificado. Perdí los nervios y empecé a gritarles que no tenían derecho a tratarme así. Había creído que por fin tendríamos una oportunidad de acercarnos, pero me habían utilizado. Y ahora ni siquiera tenían la decencia de sentirse avergonzadas, sino que actuaban como si tuvieran derecho a mi dinero mientras yo era la loca por no financiar sus vacaciones mientras me hacían sentir excluida, negándolo todo e intentando convencerme de que era paranoica. Normalmente no pierdo los estribos con facilidad, así que incluso yo me sorprendí. Pero supongo que fueron años y años reprimiendo lo que siempre había sentido, y ya no podía aguantar más. Cuando empecé a señalar todos sus fallos, mi madre por fin reaccionó diciendo que no tenía sentido que yo me quejara, ya que había planificado el viaje y tenía una responsabilidad hacia ellas. Según ella, había hecho algo terrible e innecesario al abandonarlas, así que ahora no podía esperar, en buena conciencia, que me devolvieran el dinero. Me llamó egoísta y añadió que el dinero no lo es todo. Una perspectiva bastante curiosa viniendo de alguien que solo había estado buscando mi dinero durante días, y se lo dije. Obviamente recurrió al clásico «soy tu madre y no puedes hablarme así», lo cual es absurdo considerando que estaba plantada en mi portal esperando que aguantara sus tonterías sin rechistar. Me alteré tanto que me di cuenta de que si seguía hablando con ellas acabaría perdiendo completamente el control, así que simplemente les cerré la puerta en la cara. Siguieron gritando y quejándose unos minutos más antes de marcharse. Francamente, me alegro de que se hayan ido. He decidido que la próxima vez que aparezcan, llamaré directamente a la policía en lugar de interactuar con ellas, porque son tan egocéntricas y prepotentes que ni siquiera creen que haya algo malo en lo que exigen. Están convencidas de que tienen toda la razón y es agotador hablar con ellas. No necesito esto en mi vida. No necesito ningún tipo de contacto con ellas. Pero sí necesito recuperar mi dinero, y voy a conseguirlo por las buenas o por las malas. Actualización 2. Han pasado varios días desde mi último encuentro con mi madre y mi hermana. Desde entonces, he estado pensando en cómo conseguir que me devuelvan todo el dinero que me sacaron para el viaje. Me habían prometido reembolsármelo, pero el problema es que fue un acuerdo verbal del que no tengo ninguna prueba. Me lo prometieron por teléfono y, como cualquier persona normal, no grabo mis llamadas sin motivo. Así que no tengo evidencias de su promesa. De lo contrario, ya las habría demandado. Como no puedo hacer eso, he tenido que considerar otras opciones para que suelten el dinero. He consultado con varios amigos y me sugirieron que la mejor estrategia sería exponerlas en redes sociales. Creo que es una buena idea porque sé que a mi madre y mi hermana les preocupa muchísimo su imagen pública. Odiarían que las vieran como personas que no pagan sus deudas. El único inconveniente es que tendría que airear nuestros problemas familiares en público, algo que no me entusiasma. Como cualquier familia, la nuestra ha tenido sus propios conflictos, pero nunca los he discutido públicamente, y eso me preocupa. No quiero hacer algo de lo que pueda arrepentirme después. Lo he estado considerando cuidadosamente, y aunque no me gusta la idea, no veo otra salida. Estos días he estado muy confundida, dándole vueltas al asunto. Estoy segura de que mi madre y mi hermana piensan que no habrá consecuencias y que saldrán impunes, lo que me enfurece aún más. Creo que les daré un par de días más, y, si para entonces no se me ocurre otra solución, probablemente las expondré en redes sociales porque realmente no se me ocurre nada más. Si alguien tiene otras ideas, agradecería mucho que me las compartiera. Por favor, no me sugieran hablar con ellas, sería como hablar con una pared. Simplemente no son personas razonables con las que se pueda dialogar. Actualización 3. Lo hice anoche. Finalmente publiqué toda la historia, no solo lo ocurrido recientemente,
sino también cómo me han tratado durante toda mi vida. Una vez que empecé a escribir, no pude parar, y cuando empecé a hablar del tema, no pude evitar llorar porque resulta increíblemente doloroso. Esta es mi familia, personas con las que comparto sangre, que supuestamente deberían cuidarme, pero evidentemente no lo hacen. No estaba feliz publicándolo, pero sentí que era necesario. En cuestión de horas después de publicarlo, numerosos familiares empezaron a escribirme diciendo que me apoyaban, que iban a hablar con mi madre y mi hermana, que ellas no tenían derecho a tratarme así, y que lo sentían mucho por mí. Sinceramente, no sé cuánto de eso es genuino y cuántos solo buscan cotillear, pero se siente reconfortante tener personas de mi lado. Hasta ahora, supongo que todos sabían y habían notado que mi madre y mi hermana siempre habían sido un equipo, pero nunca había sido reconocido abiertamente por la familia. Era uno de esos secretos a voces, y ahora está todo a la vista. Muchos comentaron que esto era realmente inesperado, que nadie hubiera imaginado que actuarían así, y estaban sorprendidos de que me hubieran empujado al límite hasta el punto de tener que hacer una publicación para ser escuchada. Y es cierto, esta vez cruzaron la línea, por lo que tuve que exponerlas. No se me ocurre otra forma de recuperar mi dinero. No respondieron de inmediato, y no podrían haberme contactado directamente porque siguen bloqueadas. Pero unas horas después, cuando consideraron que había pasado suficiente tiempo, hicieron su propia publicación echándome toda la culpa. Según ellas, yo era la insegura, nunca habían formado ningún equipo exclusivo, simplemente se llevaban bien mientras yo nunca me había esforzado en llevarme bien con ellas. Según su versión, siempre me había inclinado más hacia mi padre y, ahora que él no está, apenas les hablo. Aunque eso es parcialmente cierto, no es mi culpa. No es que no intentara llevarme bien con ellas en el pasado, pero siempre fui rechazada. Siempre eran ellas dos contra mí, relegada a un rincón. Por eso apenas les hablaba después de la muerte de mi padre, no quería volver a sentirme como cuando era niña. Esta vez, cuando les di una oportunidad, se comportaron exactamente igual. Me hicieron sentir excluida, como si volviera a la secundaria o al jardín de infancia. Y como adulta, no necesito someterme a eso solo para fingir que me llevo bien con mi familia. Si no me llevo bien con ellas, pues no me llevo bien, y claramente a ellas tampoco les importa. La gente puede pensar que estoy dramatizando y victimizándome, pero sé de lo que hablo. Cuando éramos niñas siempre era culpa mía, siempre era yo la castigada, incluso por cosas que hacía mi hermana. Y siempre era mi madre quien me reprendía, pero nunca a mi hermana, aunque fuera claramente culpa suya. Mi padre intentaba defenderme, pero cuando no estaba cerca, cuando estaba trabajando o de viaje de negocios, yo sufría por culpa de ambas. A medida que crecí, los castigos disminuyeron, pero eso no significa que me trataran bien. Se aseguraban de excluirme de sus salidas de compras, salían juntas y me dejaban en casa sin avisarme. Siempre dejaban claro que eran ellas dos, y yo no formaba parte de su club exclusivo. Obviamente me dolía, por mucho que intentara disimularlo. Y aún me duele. Al fin y al cabo, son mi familia, y no esperas ese tipo de trato de tu propia familia. A menos que tu familia sea como la mía, entonces supongo que deberías aprender a esperarlo, y fue mi error creer que sería diferente durante el viaje. En su publicación negaron absolutamente todo, afirmando que me habían tratado perfectamente bien e intentado incluirme, pero que yo era quien había estado distante y cerrada. Y después de abandonarlas, se sintieron ofendidas y por eso se negaron a pagarme. Nunca imaginaron que yo haría esto público y sería tan mezquina, especialmente cuando supuestamente yo había iniciado toda la disputa. Fue exasperante, pero sabía que desbloquearlas e intentar discutir no me ayudaría. Así que me abstuve de responder. En cambio, decidí contactar individualmente a todos los familiares que me habían escrito antes, diciéndoles que todo lo que mi madre y mi hermana habían publicado eran mentiras. Ellos sabían que lo que yo decía era verdad, porque no soy el tipo de persona que busca pelea, especialmente si implica exponer problemas familiares. Pensé que era mejor comunicarme directamente con cada uno, porque convertir esto en una guerra abierta en redes sociales no me llevaría a ninguna parte. No quería la atención, solo quería recuperar mi dinero y que mis familiares presionaran a mi madre y mi hermana para que me lo devolvieran. Ese era mi objetivo, y puede parecer mezquino, pero en este momento no me importa. La mayoría de los familiares me respondieron diciendo que no creían ni una palabra de lo que mi madre y mi hermana habían publicado, porque me conocen y confían en mí. Me aseguraron que estaban haciendo todo lo posible, que hablarían con ellas e intentarían conseguir que me devolvieran el dinero, porque era completamente injusto. Eso me reconfortó porque, incluso si no recupero mi dinero, al menos tendré la satisfacción de haberlo intentado con todas mis fuerzas. Y sabré con certeza que serán ellas las excluidas de la familia.
Como mencioné antes, sé que mi madre y mi hermana valoran enormemente su reputación y las apariencias, así que estoy segura de que no les gustará nada lo que está pasando ahora. Tarde o temprano cederán e intentarán quedar como las personas maduras y razonables. Me devolverán el dinero solo para menospreciarme, humillarme y hacerme parecer mezquina, pero honestamente me da igual por qué motivos lo hagan. Solo quiero recuperarlo. Creo que es justo. Espero que lleguen rápido a esa conclusión. No quiero alargar esto más. Tan pronto como me paguen, retiraré mi publicación porque, sinceramente, no quiero tener nada relacionado con ellas en mis redes sociales. Si pudiera, ni siquiera estaría emparentada con ellas, pero eso escapa a mi control. Así que tendré que aguantarme. Actualización 4. Han pasado 3 días desde mi publicación, a la que respondieron ese mismo día, pero las cosas apenas han avanzado. Pensé que a estas alturas ya habrían cedido a la presión familiar, y me habrían devuelto el dinero, pero todavía no ha ocurrido. Sin embargo, han logrado contactarme. Como las tenía bloqueadas y no podían llamarme ni enviarme mensajes, usaron un número anónimo para dejarme un mensaje anoche. No lo vi hasta esta mañana porque no revisé el teléfono. En su mensaje expresaban su profunda decepción porque yo hubiera decidido hacer esto público, y avergonzar a toda la familia. Me dijeron que mi padre estaría avergonzado de mí si estuviera vivo. Me acusaron de mentir sobre ellas e insistieron en que me habían tratado perfectamente bien, y que yo era demasiado sensible. No entiendo por qué siguen con eso. Su opinión no va a cambiar mi experiencia. Pueden pensar que soy hipersensible, pero yo creo que ellas siempre han sido insensibles conmigo, así que da igual. También dijeron en el mensaje que me habrían tirado el dinero a la cara, si pudieran para acabar con toda esta situación, pero, desafortunadamente, no disponen de esa cantidad en este momento. Así que tendré que esperar, me guste o no. Estoy convencida de que mienten, porque mi madre realmente no gasta mucho. Si ella y mi hermana juntan su dinero, será un poco ajustado para ellas, pero definitivamente pueden pagarme. No es una cantidad de la que no puedan recuperarse en unos meses. Simplemente no quieren desprenderse de su dinero ahora. En fin, cuanto más me hagan esperar, más tiempo permanecerá mi publicación, y más tiempo tendrán que soportar la vergüenza. Estoy segura de que la mayoría de la familia me apoya, excepto algunas personas muy cercanas a mi madre que piensan que ella tiene razón, pero eso es pura parcialidad. A estas alturas, estoy convencida de que independientemente de cuándo me devuelvan el dinero, han perdido todo el respeto del resto de la familia. Y creo que es un castigo perfecto para ellas. Debería sentir lástima, pero honestamente creo que se lo merecen, especialmente después de todo lo que me han hecho pasar durante tanto tiempo. Actualización 5. Hola, han pasado 2 semanas desde mi publicación. Finalmente recuperé mi dinero hace un par de días. Mi hermana apareció en mi casa con un cheque, y por primera vez en mucho tiempo, me alegré de verla. Obviamente no la invité a entrar, simplemente tomé el cheque y ella me dijo que esperaba que ahora estuviera contenta. Según ella, he conseguido que prácticamente toda la familia deje de hablarles, salvo un puñado de personas. Me dijo que nuestra madre estaba miserable, y que habían tenido muchas dificultades para reunir esa cantidad de dinero. Pero ahora que lo tengo, espera que retire la publicación en lugar de seguir siendo tan mezquina y desagradable, como hasta ahora. Estaba a punto de responderle, pero en cuanto tomé el cheque, le cerré la puerta en la cara otra vez. Esta vez, en lugar de insultarme desde fuera, decidió dar un par de patadas a la puerta por rabia y luego se marchó riéndose. Sinceramente, no merecía la pena llamar a la policía por eso, así que la dejé irse. Pero me enfadó bastante oírla golpear la puerta, no tenía ningún derecho. En fin, solo me alegra no tener que volver a interactuar con ellas, al menos en un futuro próximo. He terminado con esta relación. Estoy realmente satisfecha de haberme defendido y recuperado mi dinero, costara lo que costara. Retiré la publicación después de recibir el cheque, como había decidido, aunque ya no importa porque todo el mundo sabe lo que pasó. Que la publicación ya no esté visible no borrará la memoria de la gente. Y espero que hayan aprendido la lección, y no intenten volver a manipularme en el futuro.